Bien, muy buenos días. El día de hoy iniciamos nuevamente nuestra segunda jornada de este curso. ¿Les parece tomar un break a las 11:30 para descansar un ratito? ¿Ya? Y ahí terminamos a las 13 horas. Bien, Mabel, el curso es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, por la bienvenida. Eh, Les damos bienvenida a todos los que se están incorporando el día de hoy en el curso de Administración de Contratos para Registro Civil. ¿Ya? La idea es que hoy día les haga recuerdo de que dentro de la plataforma hay unas actividades y material complementario que los invito a revisar para que vayamos complementando los conocimientos, ¿cierto? Y lo que hemos ido tratando durante estas jornadas de curso, ¿ya? Em, ya. Bueno, en la clase anterior quedamos justamente con una actividad que voy a proyectar ahora, donde ustedes tenían que aplicar en 3 minutos, ¿cierto? Iban a hacer, describir un contrato que gestionan o que conocen, ¿cierto? Y responder estas 4 preguntas. Entonces, vamos a partir por el grupo de Belén, Cristian y Daniela. No sé si estarán todos ya conectados. Hola, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, Belén. En nuestro equipo también está incluido Luis Parra, por Perfecto. si acaso. Ya estoy buscando porque nosotros hicimos un pequeño documento con la tarea y la estoy buscando. Ya, perfecto. Dame un Entonces voy a, segundito. la vas a proyectar. Entonces yo voy a parar mi presentación para dar espacio a la actividad desarrollada por ustedes. Ya, mira, no lo tengo en un documento como tal, pero lo remitimos a través de un correo electrónico. ¿Ya? Sí, no hay problema. Sí, no hay ningún problema. Ya. Permíteme interrumpir. Estamos viendo Eh, cómo proyectar. don Oscar Aquiles, por favor, ¿podría colocar su nombre en vez de su root, por favor? Gracias. Ya, ¿me comentan si todos pueden ver? Sí, sí se ve, Belén. Ya, súper. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué se contrata? En este caso, nosotros pensamos en un proceso que es de modernización de 3 ascensores de nuestro edificio de catedral. ¿Ya? Ya, ¿Quiénes participan? Bueno, primero que todo, comentarle que este proceso nosotros lo revisamos pensando en un proceso de licitación y desde la elaboración del requerimiento técnico como tal hasta llegar a la administración. ¿Ya? perfecto. Entonces, primero tenemos que quienes participan, el contrato se materializó mediante licitación pública, por lo que para elaborar el requerimiento técnico necesitamos a la unidad requerente, que en este caso somos nosotros como administración, quienes evidenciamos la necesidad de adquisición o en este caso de contratación de servicio, ¿ya? Luego Perfecto. tenemos al Departamento de Infraestructura, quienes colaboran o colaboraron en la confección de las especificaciones técnicas, que son quienes tienen el conocimiento técnico de la edificación, del manejo de los equipos y todo en ese sentido. Y la unidad de prevención de riesgos, quienes también tienen que dar el visto bueno del requerimiento técnico por
buscando también que se asegure, ¿cierto?, la seguridad de los funcionarios y los trabajadores que van a estar ejecutando el contrato. Ya. Luego, para la elaboración de las bases administrativas y publicación del proceso, nosotros necesitamos la colaboración de la subdirección jurídica, quienes son los que, con nuestro requerimiento técnico, elaboran las bases administrativas, la unidad requerente como tal, por supuesto, y el departamento de compras, quien finalmente publica las bases en el portal. En la evaluación y adjudicación volvemos a aparecer como unidad requerente, la unidad de administración de servicios y el departamento de infraestructura en conjunto para eh, la evaluación del proceso. Y la subdirección jurídica, quienes son los que elaboran el acto administrativo de adjudicación y aprobación de contratos. ¿Ya? Son dos actos. Y para la ejecución contractual como tal, estamos como administradores de contratos, nosotros la unidad de administración y nuestra contraparte técnica siempre va a ser alguien del departamento de infraestructura. El administrador de contrato de la empresa y los trabajadores que van a ejecutar el servicio. La tercera pregunta, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir con las especificaciones técnicas del proceso y lo ofertado por el proveedor mediante su oferta técnica. ¿Qué podría salir mal? Nosotros consideramos estos tres puntos: que el contratista no cumpla con los plazos establecidos, ya sea por falta de repuestos o insumos que deban importarse o por retrasos de la obra, o que el contratista no cumpla con normativas de prevención de riesgos, o que los equipos no cumplan con la calidad técnica requerida y o ofertada. Perfecto, perfecto, Belén. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta en relación a esta actividad que desarrollaron sus compañeros en relación a la compra de tres o a la implementación de tres ascensores para una unidad? ¿O algo que quizás pudiéramos complementar? Pablo, ¿algo que podríamos complementar? ¿O estaría ok la propuesta de Belén y su equipo? Buenos días. Buenos No, días. creo que Renata lo menciona, perdón, lo más relevante. Un tema que es importante dentro de lo que es el cumplimiento y el control del cumplimiento que tiene que ver con las multas, por ejemplo. Eso, digamos, Ya. eso es Considerar, parte. ¿cierto? Dentro de este proceso, o dar énfasis, mejor dicho, en lo que se llama la aplicación de multas y en qué situaciones sería aplicable, ¿cierto? Claro, porque en el fondo, eh, sobre lo que pueda salir mal es lo que al final se tiene que evaluar para ver si corresponde a una aplicación de multa, y eso significa a su vez que tú tienes que implementar sistemas de control y seguimiento que te permitan tener un respaldo, la información o la misma oportuna para generar los informes y reportes que sustenten eh, el incumplimiento falso. A veces el problema con los contratos es que como no se llevan bien, no se administran bien, cuando llega el momento de hacer algún reclamo o aplicar una multa, no se cuenta con los antecedentes, porque quien Claro, está, porque quien está a cargo del contrato, el que hace la vez de administrador, no lleva esa información, ¿ya? Y para eso, en el fondo, es necesario eh, tener algún conocimiento respecto al contrato. Más que nada eso. Gracias. perfecto. Sí, me parece. Gracias, Pablo. ¿Alguna observación o que quisieran complementar a las diferentes consultas y dudas? Disculpen, pero se escucha mucho ruido desde el equipo de Marcelo Ortega. Sí. Vamos a solicitar que idealmente, ¿cierto? Para que podamos escuchar todos bien, que apaguen sus micrófonos, ¿ya? Bueno, en resumen, entonces, en este contrato, en donde se contrata modernización de tres ascensores del edificio central, ¿cierto? O catedral, mejor dicho,
perdón. Van a participar cuatro unidades importantes, quienes van a, primero que nada, elaborar el requerimiento, posteriormente elaborar las bases administrativas que van a ser el sustento de toda la información, ¿cierto? Y principalmente para quienes postulen, ¿cierto?, como proveedores, ¿ya? Dentro de lo que se llama la publicación de todo el proceso para este contrato, ¿ya? Una vez que ya tenemos las bases administrativas, ¿cierto? Vamos a proceder a evaluar y adjudicar ciertamente de acuerdo a las características que encontramos en las bases técnicas y financieras o económicas, ¿cierto? Propuestas y que principalmente reúnan los mejores requisitos para que pueda ya adjudicarse el contrato. ¿Ya? Dentro de lo que se llama la última parte, como colocó el equipo de Belén acá, la ejecución contractual, cuando ya se da curso, ¿cierto?, al contrato. La idea es que también los administradores de contrato tengan una importancia relevante y por otro lado la información necesaria dentro de lo que es el departamento de infraestructura relacionado con el contrato, ¿ya? Y a su vez también la importancia de la información y los detalles correspondientes a los trabajadores que sea detallada, ¿cierto? De tal forma de evitar malos entendidos a futuro. Por otro lado, ¿qué se debe cumplir, cierto? Obviamente que siempre las especificaciones técnicas del proceso de licitación y lo ofertado por parte del proveedor. Hablamos en la clase anterior que ambas partes tienen obligaciones y derechos y principalmente es aquí donde se demuestran esas obligaciones y derechos de acuerdo al tipo de contrato. ¿Ya? Y aquí, de acuerdo a la experiencia que tiene el equipo de Belén, Cristian, Luis y Daniela, qué puede suceder mal, ¿cierto? O qué podría salir mal. Es principalmente, en rasgos generales, de que no se cumplan las obligaciones por ambas partes, ¿cierto? Eso, ¿ya? Muy bien, le vamos a dar un aplauso entonces al equipo de Belén, Cristian, Daniela y Luis. Em, Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso por acá porque muy bien, muy completo. Así que vamos a continuar con el tercer grupo que estaba compuesto por Anita, Oscar, Mario y Adolfo. Ah, habla ahora. No se escucha. Adolfo iba a relatar el tema, pero bueno. Ah, José Manuel. Ya, Sí, perfecto. Buenos días, José ya. Manuel. Dame un segundito. Adolfo va a conectarse aquí. Bueno, bueno, bueno. Hola. Sí, aló. Ahí, ahora sí. Ahora sí. ¿Se escucha bien, Adolfo? Ahora sí, ya. Adelante. Eh, mm, ya. Lo que vimos ese día es, bueno, un contrato. ¿Qué se contrata? El contrato de remodelación del NEA que tuvimos hace poco acá en el departamento de remodelación de pisos. Pisos me refiero a planta completa. Ya, y la empresa fue, ¿quiénes participaron? Participaron varias empresas y ganó empresa Summit Spa, que ¿qué debe cumplir? Los requerimientos técnicos y administrativos de las bases, ¿cierto? Que se armaron acá mediante la parte técnica y la parte jurídica y administrativa, ¿cierto? ¿Qué podría salir mal? El incumplimiento técnico, básicamente, que en el transcurso de la obra se generen imprevistos que hagan que partidas o funciones no se hagan o se hagan de diferente manera.
Ya, Reclamos de funcionarios, que siempre por ruido, sí, nos hacen atrasos y ahí genera también otro imprevisto. Bueno, un ejemplo de imprevisto que tuvimos en ese contrato fue que la red seca del edificio estaba mala. Si nosotros estábamos pensando que la red seca estaba funcionando, la red húmeda y red seca estaba funcionando y no, entonces no, nos generó un gasto extra. Eso es como un perfecto. ejemplo de lo que podría salir mal y salió mal. Entonces se dejaron de hacer cosas por reparar ese tema. Por reparar ese tema. Perfecto. Eso es lo que podría. Y, Adolfo, ¿y ese inconveniente puntual, por decir, podría haberse evitado? Sí, obviamente, pero no por parte de los que estaban haciendo el contrato, sino que era un tema de administración de edificio. El edificio tendría Ya, que haber estado en óptimas condiciones. claro, Y también claro, no es la culpa de la administración, es culpa de falta de recursos y todo eso. claro. De destinación y no de haberlo considerado porque quizás Por todavía no no, haber no levantado la alerta generaba un problema. cuando por no haber levantado la alerta cuando se produjo el problema, que había una parte bueno, legalmente estaba bien porque el NEA tiene dos redes húmedas por el lado norte y el lado sur, y las Ya, dos se pueden usar. Está habilitada una sola, y eso no se sabía antes de hacer el contrato. Entonces se reparó y bueno, se hizo un bien también al edificio porque se reparó la red húmeda y seca de los dos lados. perfecto. Se hizo como en el fondo también ese inconveniente generó también alguna oportunidad para mejorar esa parte. Exacto. Y en la parte jurídica, ¿tuvieron algún problema en particular? No, ningún problema. No, ningún problema. Se cumplieron los plazos. No pudimos, como era suma alzada, no tuvimos problemas tampoco con cambiar, solo se cambió la idea nomás, los recursos donde iban destinados. Quizás se hizo una parte una parte que no se hizo en metros cuadrados, pero Ya, como era suma alzada no generó ningún tema administrativo, jurídico que cambiar. ni retraso tampoco con el proveedor. No, tampoco. Ya, perfecto. Perfecto. Eso. Y principalmente de estas cuatro preguntas que ustedes desarrollaron, ¿qué es lo que principalmente ustedes resaltan de lo que es válido en el contrato? ¿Qué consideran que es primordial en el contrato? Siendo que toda la parte del contrato es importante, pero algo que ustedes resalten que hay que mantener un poco más de cuidado, ¿cierto? Y ponerle mayor consideración. Em, bueno, mediante a ese ejemplo, quizá ver todas las variantes o sea, todas las variantes, por ejemplo, en obra, todas las variantes que puede tener el edificio. Quizás la enseñanza, si es que eso es la pregunta, es que hay que revisar quizás antes de entrar a un lugar, a una obra, revisar Previamente. previamente revisar todas las instalaciones, por decirlo de alguna manera. Se hace, pero a veces en proyectos que a veces uno está con tres, cuatro proyectos, difícil, y sobre todo en el NEA que es grande. Entonces, igual, no la información está toda recabada por nosotros, po. Claro. Hay cosas que se hacen independientes en el edificio. Claro, que también es importante, como bien dices tú, poder considerar, pero claro, por el volumen muchas veces no se puede tratar de una forma como tan específica. Pero en resumen, también es importante considerarlo, ¿cierto? Considerar el área que se va a intervenir, las posibilidades o los riesgos asociados a ese contrato para evitar cualquier retraso en el tiempo, costos y adicionales. Y eso, bueno, se maneja de la mejor forma, ¿cierto? Ustedes lo manejaron súper bien. Y como bien dices tú, también tuvieron también lo que se llama una experiencia que también les permitió generar un aprendizaje adicional y la experiencia suficiente como para otro contrato. Gracias, Adolfo. Muchas Ya, gracias. ya, ya. Vamos a,
Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con Pablo. Pablo, Pablo o Rubén. Pablo Muñoz, ¿te refieres a Pablo ¿Cómo? Muñoz? Estoy tratando de ayudarte. Pablo Muñoz. Estoy preguntando, no sé si se puede ayudarte. Acá tengo un Pablo. A ver, déjame ver. Daniela, Luis, Parra, Belén, Marcelo. Debo ser el Pablo. único. Puede ser Pablo Muñoz, exactamente. Pablo Muñoz, que recién le pregunté. Pablo Muñoz. Iba a trabajar solo. Sí, no, adaptado físicamente en otro piso. Me cuesta más. Eh, contrato, acabo de referir, es el contrato eh, de prestación de servicios para utilización y captura electrónica de transacción con Pablo, se tarjetas de... escucha súper mal, se te escucha como entrecortado. Y Si ahora se me puede escuchan acercar o subir el volumen no, de tu no, no, micrófono. no, puede ser por la línea ambiente. Se escucha mal. Voy a tratar de hacerlo mejor. ¿Me escuchan Perfecto. ahora? ¿Me escuchan Esperamos, no hay ahora mejor? problema. ¿Me escuchan ahora? ¿No? Sí, ahí te escuchamos un poquito mejor. Sí, es que voy cambiando. Eh, Pablo, ¿se el con- escuchan unas voces atrás como una sí, radio o algo a eso así? me refiero, voy cambiando. Ah, ya. Ya. Eh, como dije, el contrato corresponde a la prestación de servicios de autorización y captura electrónica de transacciones con tarjetas y medios de pago, de crédito y débito como medios de pago y la transferencia. Es un contrato que tenemos hoy, que viene del año 2017. ¿Ya? ¿Quiénes participan? Obviamente hay un proveedor y un servicio. Entendiendo que forma parte constitutiva del contrato las bases administrativas, las especificaciones técnicas, las preguntas y respuestas, el informe de clasificación de la hora, las soluciones de comunicación, etc. ¿Ya? ¿A quién beneficia este contrato? Obviamente el servicio, por el lado de llevar un mejor control de los ingresos y facilitar a los usuarios el pago, digamos, que no sea siempre en efectivo. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué se debe cumplir? El alcance del contrato. Esto es, tenemos que pensar, la duración o plazo definido, afectado al monto de presupuesto aprobado, los resultados específicos que el contratista se compromete a entregar, obligaciones, responsabilidades y exigencias de las partes, las resoluciones conformes, los pagos, el control de seguimiento, la aplicación de multas cuando corresponde, el protocolo de cierre, entre otras cosas. Eh, ¿Y cuáles son los riesgos? Eh, Ahí hay que referirse en el fondo a las exigencias que tiene el mandante, en este caso el servicio, respecto del contratista, ¿cierto? Del proveedor, ¿ya? Y eso tiene que ver en el fondo eh, con lo que se especifica, cuáles son los criterios para aplicar multas que se va a evaluar, cuál es el procedimiento de aplicación y principalmente tiene que ver con que el servicio tenga intermitencias prolongadas o que no se cumpla con los tiempos de respuesta ante un requerimiento eh, técnico o de asistencia técnica. Em, Principalmente eso. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Escucho algo, no? Pablo, ahí estaríamos ok. Sí, yo creo, no sé si faltó algo. ¿Cómo? No sé si faltó algo. ¿Alguien más quiere dar algún aporte al contrato que tomó Pablo?
¿Algo relevante, algo importante que sería bueno incorporar? No por acá. José Manuel. No, está bien, estoy de acuerdo con lo que puso Pablo. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Entonces vamos a seguir continuando creo que el primer grupo de Romina, Marcelo y Elizabeth, ellos ya estuvieron en en la clase pasada, ¿cierto? ¿Me quedaría alguien más pendiente con con algún contrato? Ya. Entonces, Romina lo presentó la semana pasada. Es lo que dijiste. Romina ya lo presentó con Marcelo y Elizabeth. estarían todos ok. Sí, estarían todos ok. Ya. Em, bueno, vamos a continuar entonces con lo que es, se agradece a todos por la actividad, ¿cierto? Y vamos a continuar ahora con lo que son diferentes, continuando con lo que es el contenido del curso, ¿ya? Bueno, dentro de lo que nosotros podemos considerar, vamos a modificar esto acá arriba. Ahí sí, ya, ahí sí. Bueno, ahora vamos a revisar en forma general lo que ya ustedes comentaron, así muy general también, lo que se llaman las etapas del ciclo de vida de un contrato, ¿ya? En primer lugar, nosotros vamos a tener como acción, ¿cierto? La planificación, ¿cierto? En donde principalmente el objetivo va a ser definir qué es lo que nosotros necesitamos contratar, ¿cierto? ¿Por qué y bajo qué condiciones, ¿ya? ¿Por qué se generó la necesidad, ¿cierto? Del servicio o de la compra, ¿cierto? Del producto. Principalmente va a ir relacionado a a la planificación. ¿Qué acciones principales nosotros vamos a tener en esta etapa? Identificar la necesidad institucional, ¿cierto? Del registro civil relacionado con bienes, servicios o infraestructura, como ustedes lo acaban de mencionar en sus diferentes contratos que pusieron, ¿cierto? Luego definir el contrato propiamente tal, pero más en detalle, en relación al plazo, presupuesto, ¿cierto? Valores, modalidad de compra, si va a realizarse por medio de trato directo, por licitaciones, convenios marcos, etcétera, ¿ya? Elegir la mejor opción, ¿cierto? Para el tipo de contrato. Posteriormente, la elaboración de las bases administrativas y técnicas, ¿cierto? Donde se van a fijar todas las reglas del proceso propiamente tal de esta compra, ¿cierto? O de este contrato propiamente tal, ¿ya? Luego, consideramos también obtener las autorizaciones presupuestarias necesarias, ¿cierto? En el caso que proceda, ¿cierto? Y los responsables principalmente en esta etapa van a ser la unidad requirente, ¿cierto? Más la unidad de abastecimiento y el encargado de presupuesto. Luego tenemos la segunda etapa, que es la etapa principalmente de licitación y adjudicación, ¿ya? En donde se selecciona la mejor oferta bajo los criterios de transparencia y eficiencia. Y por supuesto que el proveedor se encuentre dentro de los registros se solicita que estén ellos ya incorporados, ¿cierto? De tal forma de ver también su hoja de vida de cada proveedor para tener la certeza de que el contrato va a llegar a buen puerto, ¿ya? Dentro de esta etapa también tenemos algunas otras acciones principales, que es, en primer lugar, publicar el proceso en el portal Mercado Público, en donde vamos a dar a conocer a la comunidad, ¿cierto?, de las ofertas que tenemos para realizar, para que puedan postular a los diferentes contratos eh, desde nosotros como mandante, como registro civil. Luego recibir, una vez que existe el proceso, ¿cierto? Las fechas determinadas, ¿cierto? Y se cumple el periodo de postulación,
Se van a recibir la totalidad de las propuestas y se van a evaluar las ofertas según los criterios establecidos. ¿Ya? Una vez que culmina esta etapa, se emite una resolución de adjudicación y se notifica por escrito a los oferentes, ¿cierto? De tal forma de tener la trazabilidad de la información, ¿cierto? Cumpliendo con todos los requisitos necesarios del contrato que se está ofertando. ¿Ya? En cuarto lugar, se genera la resolución final que aprueba el contrato con todas sus obligaciones y derechos por ambas partes y detalles relacionados al contrato de acuerdo a su naturaleza. ¿Qué unidades responsables vamos a encontrar acá? Principalmente el comité evaluador, la unidad de compra, ¿cierto? Y la autoridad que aprueba la adjudicación. No sé si alguien quisiera agregar alguna otra etapa o acción principal que sea importante dentro de lo que es el registro civil. Ya, Quizás vamos a... agregar, Hay, mm, Sí, adelante. sí, después de la adjudicación y los responsables, que también la autoridad para la adjudicación y la contratación, porque Y hay una la resolución de contratación. adjudicación y una de contratación. Perfecto. Es importante también dar el énfasis, ¿cierto?, en ese documento de adjudicación que es como una, principalmente documento de cierre desde la perspectiva, desde la licitación, ¿cierto? Gracias, José Manuel. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera aportar algo en relación a este proceso, en esta etapa puntual del registro civil? Sino para continuar, eh, acá la Pablo. Eh, Pablo. sí, que con el nuevo decreto 661, el tema de el proveedor esté habilitado se debe revisar en cada etapa, entonces, ya, en el sentido de que al momento de ofertar puede estar hábil, pero al momento de cerrarse la evaluación puede estar inhábil. Ah, Y eso, también, un buen claro, punto. Sí, un buen y eso, punto. y lo mismo ocurre Claro, si se aprobó la evaluación, al momento de adjudicarse o emitir la solución que adjudica, hay que revisar si todavía se encuentra, sigue en estado hábil. Ese es un detalle no menor, porque podría no obviamente, menor. Sí. ech- echa- eh, eh, obviamente atrasar el proceso eh, y obliga en el fondo Mm. a rehacer muchas cosas. El Pero tema de podríamos estar hábil, eso está contenido en los requisitos de contratación. No, 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 estoy hablando de la ley del decreto 661. Sí, el decreto de compra, pero lo que pasa es que en las bases tú pones para ofertar, como dices tú, tiene que estar inscrito. También en la contratación puede que, como digas tú, no esté hábil en ese momento, pero para contratar debe estar. Entonces, por tanto, debe acreditar que se volvió a habilitar en el Ah, portal. sí, por supuesto, por supuesto. Por eso es un criterio también. Claro. Y bueno, toda esta normativa o estos casos principalmente suceden porque antiguamente también existían las licitaciones y dentro de lo que era la licitación también como que se obligaba de cierta forma a contratar al proveedor de acuerdo de lo que de quienes postulaban, ¿ya? Entonces esto aumenta los rasgos de eficiencia también para contratar efectivamente a quien merece también generar y hacer la ejecución del contrato. Entonces, también es válido y amplía los estándares de calidad principalmente en la ejecución del contrato de administración. ¿Ya? Continuamos entonces con la tercera etapa, que es la etapa de formalización. Óscar Enríquez estará por ahí, constructor civil, 7 años en el registro civil. Sí, estoy por acá. Óscar, ¿cómo estás? Todo muy bien. Cuénteme. En esta etapa de formalización, cuéntanos un poquito cómo ustedes trabajan esta etapa puntualmente. Aquí yo las traje, pero igual sería importante que la comentaran como con todo aquí, con todos los presentes que están acá. Oiga, la formalización, no, no estoy muy al tanto de la etapa de formalización como se lo hace el contratista. Yo sé que tiene un plazo para firmar el contrato, ¿cierto? Para presentar boletas de garantía.
y para inscribirse al registro de Chile Compra, pero Ahí lo puedo apoyar la yo. inscripción se hace a través del portal nomás, tengo entendido. También hay que subirlo Ya, al portal, perfecto, Oscar. Perfecto. Gracias. Gracias de todas maneras, igual. Está ¿no? bien. José Luis, José Manuel. Sí, lo que pasa es que yo veo más ese tema. Pero una vez que ya está formalizado la contratación, o sea, se dispone de un plazo para contratar. Y dentro de esos plazos, entonces tenemos que requerirle al proveedor la documentación, como dice Oscar, las boletas de garantía, la vigencia de los poderes, la personalidad jurídica, el representante, todo eso que da elementos a un contrato, ¿cierto? Entonces, para ello disponen un plazo para presentar la documentación. Una vez realizado eso y revisado, se envía a la subdirección jurídica para que formalice el contrato. Y una vez ya Perfecto. todo dentro del plazo, ¿cierto? Se firma por ambas partes y se aprueba tanto el contrato como la resolución que aprueba el contrato. Y después se publica en el portal, se emite la orden de compra y, bueno, y se da inicio a los trabajos con la previa entrega del acta de entrega de terreno, en el caso nuestro de que son obras. ¿Mm? Cuando son obras de infraestructura. Claro. Claro. Ujú. Ahora, esta etapa de formalización, gracias José Manuel, principalmente tiene un objetivo transversal que es dar validez a lo que es la parte jurídica del contrato que se está licitando, ¿ya? Y como bien dice Óscar y José Manuel, sus acciones principales van a ir desde la firma del contrato con el registro civil, ¿cierto? Y el proveedor adjudicado, ¿cierto? Presentar un documento primordial y necesario, ¿cierto? Que es la boleta de garantía, ¿cierto? La cual respalda el contrato, ¿cierto? O al compromiso, ¿cierto? Que hay, ¿cierto? Al compromiso legal que hay entre el proveedor y el registro civil en cuanto a la parte financiera, ¿ya? Luego tenemos la designación oficial del administrador de contrato. Eso sería como una acción en forma interna, ¿cierto? Quizás algunas unidades lo realizan o no, pero principalmente para, eh, para que exista un responsable de ese contrato propiamente tal, ¿ya? Entonces, posteriormente a la designación, perdón, de lo que es el administrador del contrato, luego vamos a tener lo que es el registro del contrato en los sistemas internos y en mercado público. Como bien dice José Manuel, ya una vez que está dentro de lo que es la plataforma de mercado público, tenemos la posibilidad ya de poder em, cerrar, ¿cierto?, este proceso y ya tenerlo como definido, ¿ya? Los responsables principalmente sería la unidad, la subgerencia jurídica, ¿cierto? El encargado de contratos, ¿ya? El cual va a recibir la información de un nuevo contrato, ¿cierto? De un nuevo proveedor al cual hay que comenzar a registrar, ¿cierto? Con toda la documentación necesaria como así también al administrador designado, ¿ya? En donde va a ser el responsable, como ya les dije, del contrato propiamente tal. Luego, dentro de la etapa de ejecución y seguimiento, una vez que ya tenemos la formalización del contrato de administración propiamente tal, vamos a tener una etapa que nos va a permitir a nosotros supervisar el seguimiento y que se cumplan todas las condiciones que se pactaron dentro de lo que son las etapas previas, ¿ya? Y la idea es que, ¿cierto?, se cumplan según lo establecido dentro de lo que se llama, en primer lugar, las bases, ¿cierto? Tanto como oferta técnica como oferta económica, ¿cierto? Y luego lo que la empresa también está obligada a realizar en detalle. ¿Ya? Sus acciones principales, aquí vamos a tener el control de avances, ¿cierto? Las entregas parciales, si existieran entregas parciales, ¿cierto? Y el cumplimiento técnico, ¿ya? De tal forma de poder ir detectando cualquier desviación, ¿cierto? Y poder anticipadamente poder irlas mitigando, ¿cierto? O principalmente corrigiendo para el resultado exitoso del proyecto, ¿ya? Otra cosa importante que ustedes lo han mencionado harto es la aplicación de multas o sanciones, ¿cierto? Si corresponde, ¿ya?
principalmente se da por un tema de plazo, ¿cierto? O porque principalmente no se cumplen las condiciones del contrato. O muchas veces se malinterpretan lo que es el contrato, lo que dice el contrato y el proveedor lo puede interpretar de alguna otra forma. Entonces, por eso es tan importante el seguimiento propiamente tal para evitar estos malos entendidos, ¿cierto? Y abordarlos en forma oportuna. Luego tenemos lo que son la revisión de toda la documentación relacionada con informes, certificados, facturas, ¿cierto? Que nos entregue el proveedor para un mayor control, ¿ya? Y todo esto tiene que ir dentro de lo que es la carpeta del contrato, ¿cierto? Con toda la información suficiente y los anexos también necesarios en relación a cada movimiento que existiera. Las certificaciones que tengan la validez correspondiente, ¿cierto? Las facturas que corresponden a los montos y a la glosa correspondiente a lo que es el contrato. Y los informes que sean periódicos, si es que así es la situación, o informes de acuerdo a lo acordado, ¿ya? Informes de avance principalmente que nos permiten entregar el pago al cliente, ¿cierto? Previa recepción del informe de avance, ¿ya? Otra acción importante dentro de lo que es la etapa de ejecución y seguimiento es también lo que se llama la comunicación. Dentro de lo que es la administración de contratos, la comunicación que nosotros vamos a tener con nuestro proveedor, ¿cierto? Es fundamental. Ya, idealmente se sugiere que la comunicación pueda ser escrita, ¿cierto? De tal forma de respaldarnos ante cualquier eh, inconveniente, pero sí con el cuidado específico, ¿cierto? De lo que nosotros podamos también colocar también por escrito, ¿cierto? No de que el correo o el informe o lo que lo que es la información escrita es una medida que no es una prueba totalmente fidedigna. Así que la comunicación tiene que ser continua entre lo que es el administrador, como les digo, y con el proveedor. Aquí tenemos los responsables, quienes serían el administrador designado, ¿cierto?, para ese contrato, la unidad técnica que sea, que esté relacionada con lo del contrato, ¿cierto? Y principalmente el contratista, ya quien ejecute la obra propiamente tal. Y vamos a preguntarle a Elizabeth Sosa. ¿Estará por ahí Elizabeth Sosa para Sí, hacerlo un aquí poquito más estoy. Me está interactivo? preguntando. Sí, está contestando. ¿Se escucha? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Elizabeth. ¿Aló, me escucha? Sí. Sí, Elizabeth, consulta. En esta etapa de ejecución y seguimiento, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué podríamos aportar o podríamos complementar dentro de lo que es la unidad de registro civil? Lo que funcionó harto en el contrato que tuvimos con mi compañero es las reuniones mensuales con la empresa para Ya. apoyarse en las mejoras y pues, pudieran dar un mejor servicio. Entonces, esas reuniones nos servían mucho para poder tener esa retroalimentación, poder indicar lo que está fallando, porque muchas veces la empresa no se da cuenta que hay cosas que nosotros como registro civil necesitábamos revisar y ellos no lo tenían, ellos no se daban cuenta. Entonces, las reuniones mensuales las Claro, encontré muy prácticas porque ayudó bastante, aunque sí el contrato no, de todas maneras no funcionó mucho, pero las reuniones mensuales realmente nos ayudaron bastante a tener nos ayuda. esa Claro. comunicación. Sí. Totalmente, muy buen aporte, Elizabeth. Dentro de lo que es la comunicación continua, está habilitar, implementar, ¿cierto? Lo que se llaman las reuniones con el proveedor, el face to face también es importante, ¿ya? Como bien dice Elizabeth, pueden ser que algo el proveedor no esté comprendiendo, ¿cierto? Y que mejor una reunión para plantear, ¿cierto? Los lineamientos claros que nosotros deseamos y que en el fondo son necesarios para una ejecución exitosa. Y estas reuniones, como bien dice Elizabeth, son las instancias para aclarar cualquier duda, ¿cierto? Y también para que el proveedor, ¿cierto? O el contratista también
el proveedor principalmente, se comprometa con nosotros, ¿ya? O sea, las relaciones también es importante tener una relación fluida, ¿cierto? De respeto con el proveedor, de tal forma de que también fluya lo que es el contrato y las condiciones que queremos que se cumplan dentro de lo que es el contrato. Elizabeth, muy buen aporte, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera entregar algún aporte de acuerdo a la experiencia que les ha, pudo haberles sucedido, ¿cierto? Y dentro de la etapa de ejecución y seguimiento, que es la parte de control, que es una de las partes más importantes del contrato, ¿ah? Hola, ¿se escucha? Romina, No, no se escucha. Adolfo iba a hablar primero. No sé si... No, pero ¿se escucha? sí, ¿Se Adolfo. escucha? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, lo que quería aportar era, Adolfo, ¿sí? adelante, Adolfo. Ya. Lo que quería aportar es que en un contrato de hace un año, 2 años atrás, que también fue como un contrato inicial, también, o sea, era la primera etapa del contrato que estábamos hablando recién sobre la remodelación del NEA, el Catedral, Ya, que nos tocó una empresa que si bien cobraba más caro, era más cara, y fue la que ganó, que llegó al final y ganó el contrato, pero ellos tenían una metodología muy avanzada. Ellos tenían reuniones, nos obligaban a tener reuniones semanales, ¿ya? ya. Si bien nosotros nos cuesta tener esas reuniones semanales porque no, no No se les da llama, el tiempo. no, el tiempo. Al principio nos costaba mucho ir, o sea, nos costaba mucho hacernos la idea de ir, pero bueno, teníamos que hacerlo. Porque nosotros lo revisamos, tenemos inspectores técnicos que van revisándolo todos los días, entonces como que no es muy necesario, pero después en el momento nos dimos cuenta que es como para resumir la semana anterior y empezar Claro. la nueva semana. Fue muy positivo. Después uno ya iba con más que con ganas, era ya iba como a planificar y a ver lo que no se había cumplido la semana anterior, y etcétera. Eh, eso, fue buena experiencia eso. Ojalá Sí. tener el tiempo de poder aplicarlo a todas las obras, en este caso nosotros, o en cualquier proyecto. Totalmente. Ahora qué bueno también que se comenten estas experiencias porque muchas cosas pueden estar en el papel o proponer que el proceso sea de tal forma, pero lo mejor que es la experiencia misma de lo que es el servicio con los contratos. Entonces, como bien dice Adolfo, ¿por qué fue exitoso? Porque se fueron principalmente viendo los ajustes en forma oportuna. Entonces, al ir viendo las cosas en forma oportuna, para la próxima semana había muchos aspectos que ya estaban abordados y al irlos controlando en forma tan exhaustiva, también sucedía de que existían menos complicaciones a lo largo del proceso propiamente tal. Entonces, es una muy buena idea que quizás se pudiera, dentro de lo que es la administración del contrato, priorizar este tipo de reuniones, ya con la frecuencia, obviamente, o quizás darle un poquito más de importancia sabiendo que en el fondo va a ser algo más eficiente para el desarrollo del contrato, que quizás el tiempo que yo voy a destinar posteriormente, ¿cierto? En poder estar ocupando tiempo en cosas errores o algunas cosas que nos están vistas desde la misma perspectiva, ¿cierto? Invertir tiempo en eso, sino más bien en estas reuniones semanales, ¿cierto? Que nos permiten ir acotando muy bien el proyecto. Así que muy buena experiencia, la encuentro súper bien, Adolf. ¿Ya? Muchas ¿Puedo hacer gracias. un alcance? Sí, ¿Alguien más o Oscar. quiere dar Sí, alguna Oscar, experiencia en relaciones de etapa? Oscar Enrique. Por acá, Romina. Romina. Sí, complementando igual un poco lo que dijo Adolfo y Elizabeth, yo una de las experiencias que he podido vivir dentro de un contrato
fue tener estas reuniones semanales para ir viendo cómo iba progresando el contrato, pero también tenerlas posterior a la entrega de toda la implementación del contrato, para ir más o menos viendo cómo se va implementando, cuáles son los errores que estamos viviendo, como bien dijo usted. Y lo otro es, se lo solicitó en este contrato al proveedor, dar un sistema de cómo nosotros podemos verificar que realmente esté funcionando todo. Entonces, como el dashboard, que dentro de todo lo que nos han entregado en esta etapa final, se les solicitó esto para poder monitorear cómo están funcionando, porque no lo Sí, hemos tenido todavía. claro. Entonces, por eso se solicitó, y yo lo encontré muy acertado de parte del administrador del contrato, del registro hacia la empresa que estamos trabajando, que es una muy buena forma de poder visualizar realmente que esté funcionando lo que se contrató. Sí, sí. Tener una Eso forma es lo de que siguen supervisor. solicitando, sí, sí, efectivamente. Porque claro, o sea, no va solamente en proponer una licitación, que llegue el proveedor, ¿cierto? Hacer todo el procedimiento, pero mecánicamente, sin ver un poco, como muy bien dice Romina, que las cosas efectivamente resulten, ¿ya? Que efectivamente la inversión que se realizó sea una inversión que traiga lo esperado o que solucione el problema que en definitiva es por el cual se generó la licitación, ¿cierto? O se generó la necesidad de ese proveedor. Entonces, el seguimiento posterior también es importante para corroborar, ¿cierto?, si efectivamente dentro de lo que es la gestión del registro civil, como así también el contrato propiamente tal en detalle, satisface las necesidades iniciales de lo que se generó como licitación, ¿cierto? Como dentro de lo que se llamaba las bases. Y que también nos sirva como de retroalimentación para futuros contratos. ¿Ya? Este seguimiento y esta confirmación que ya habla Romina también nos entrega feedback para futuros proyectos que puedan tener una misma naturaleza o puedan tener algunos aspectos muy parecidos. Ahora, cuando hablamos de estructura, hablamos de una estructura de pasos que lleva a lo que es la administración de contrato. Entonces, quizás puede cambiar el bien, el servicio, el proveedor o el tipo de proyecto de licitación. Nos va a ayudar este feedback, ¿cierto?, a poder implementarlo en un siguiente contrato con las mejores prácticas y los mejores, si se puede decir, los mejores tips y las mejores, ¿cierto?, técnicas que podrían ustedes aplicar como administradores de contrato. Muchas gracias, Dentro Romina. del alcance, sí, hay una técnica que se llama Last Planner, ¿cierto? Que se usa mucho en grandes proyectos, pero que también se puede hacer en proyectos medianos, que Sí, literalmente significa el último modificador. Entonces es una herramienta de trabajo para hacer un seguimiento de los proyectos de manera semanal y posterior. mensual. Entonces se visualizan las dificultades que pudieron haber y se van entregando responsabilidades. Y a medida que avanza el proyecto, se va haciendo un seguimiento de cómo va avanzando las etapas que vienen subsiguientes, digamos. Muy bueno, Bueno, ¿cierto? Y es bastante efectivo, evita es bastante bastante dificultad a lo efectivo. largo del proyecto. Sí, mira, claro, por supuesto, hoy día si se puede digitalizar o se puede automatizar, ¿cierto? Por medio de estos programas, ¿cierto? Igual es una opción bastante válida, sobre todo cuando ya el contrato está terminado, ¿cierto? Pero existe también lo que bien dices tú, el Last Planner, que nos permite más tardíamente o más posteriormente, ¿cierto?, poder evaluar el resultado de lo proyectado. Entonces, igual es válido, igual automatizar, igual es una opción importante que se podría habilitar para agilizar los tiempos. Eh, Agilizar los tiempos y dedicarlo principalmente a cosas fundamentales, como son, por ejemplo, darnos más tiempo, quizás lo que decía Adolfo, no tenemos mucho tiempo para el tema del seguimiento, el seguimiento es primordial. Entonces, quizás compensar esos tiempos en relación con quizás algunas aplicaciones automatizadas, ¿cierto? De tal forma de poder encuadrarse, ¿cierto? O focalizarse principalmente en las cosas que son fundamentales en lo que es la administración de contratos. Muchas gracias. Disculpe, usted colocó acá su root. ¿Cuál es su nombre?
6 Oscar millones Enríquez. 724 ¿Cuál es su nombre? Oscar Enríquez. ¿Perdón? Oscar Enríquez. Oscar Enríquez. Ya, muy bien, don Oscar. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más? ¿Otro aporte que nos sirva a todo en este proceso de administración de contrato? Sino para Mabel, continuar. Mabel Cristian Núñez por acá. Con respecto al proceso de ejecución y seguimiento, Cristian Núñez. un punto importante es que las multas sean pasadas en forma oportuna. Muchas veces los proveedores nos indican que para poder hacer las mejoras con respecto a los problemas que se han presentado en el contrato, es con el tema de las multas que se pasen cuando corresponda. Porque así ellos también pueden hacer las mejoras eh, que han sido detectadas. Entonces, si las pasamos al tiempo después o cuando ya el contrato está terminando, no es mucho lo que ellos pueden hacer. No, Entonces, eso claro. también es importante. Mira qué importante lo que dice Oscar, perdón, Cristian, principalmente relacionado con la multa, que es algo importante dentro de lo que es la administración del contrato. O sea, en resumen, este proceso de administrar el contrato tiene que ser lo más eficiente posible y eso va muy relacionado con la oportunidad de las acciones. ¿Ya? Entonces, en el caso de las multas, y los proveedores lo dicen, efectivamente, cuando está muy desfasada la aplicación de multas, ellos no tienen mucho que hacer y para nosotros también nos afecta financieramente también. Por otro lado, las multas deberían ser en forma oportuna también como lección para el proveedor, o sea, principalmente es como el castigo, entre comillas, que le estamos entregando al proveedor por no cumplir, ¿cierto? Alguna obligación por parte de ellos. Así es que ese punto también es importante, aplicar las multas en forma oportuna, pero para ello también tiene que haber una sinergia, ¿cierto?, que nos permita entregar la información en tiempo y forma para poder entregar, para aplicar las multas correspondientes. Eso. Gracias, Oscar, por su aporte. Todos los aportes son súper válidos y son súper buenos también para que entre todos tengamos la información, ¿cierto? Desde nuestra propia experiencia, ¿cierto? O desde nuestra propia perspectiva, de acuerdo a lo que nos ha sucedido, ¿cierto? O a nuestra percepción dentro de lo que es la práctica propiamente tal. ¿Ya? Bueno, ahora continuamos entonces con lo que es la etapa del control de pagos, que viene siendo una etapa importante, una ya de las casi últimas, si se puede decir así, en donde el objetivo principal es que se verifique el pago, se realice correctamente dentro de los montos, ¿cierto? Y las conversiones dependiendo del de tipo de pago, ¿cierto? Si va a ser en UF, ¿cierto? Em, o UTM, en fin, en pesos, ¿cierto? Se realice en forma correcta y que el contratista haya cumplido sus obligaciones, ¿cierto? Entonces aquí encontramos en esta etapa de control de pagos, que es lo que estamos viendo ahora, acciones principales tales como, en primer lugar, revisar que las facturas y los respaldos estén dentro de lo acordado, ¿cierto? Que no tengan errores propiamente tal, ¿cierto? Para efectos de registro documental, ¿cierto? La idea es que estén impecables de tal forma de que no exista algún retraso de devolución de documentos, en fin, ¿ya? Y los respaldos que son los que garantizan, ¿cierto? La ejecución del proyecto, ¿cierto? O del servicio propiamente tal. Y que también va relacionado a lo que es transparencia también dentro de ese proceso de licitación. Ya los respaldos correspondientes son primordiales también por un tema de como servicio público, ¿cierto? De que los recursos se están aplicando desde una forma ética, ¿cierto? Y que cumplen con todas las condiciones en relación a lo que se propuso en la licitación, ¿ya? Y como decíamos la vez anterior, creo que con Antonio, no recuerdo bien, evitar también una posible, eh, el tema de los intereses, por ejemplo. Si tenemos los respaldos al día, si tenemos toda la documentación completa, eso nos acredita de que la adjudicación también está bajo todos los principios éticos correspondientes como unidad pública, ¿cierto? Como sistema público.
¿ya? Luego tenemos como acción principal también tramitar el pago en el sistema financiero institucional. La idea es que evitemos reclamos de los clientes, ¿cierto? Pagar en forma oportuna porque también pensemos que les afecta en el flujo financiero de ellos. Ellos hacen algunas inversiones y esperan sus estados de pago cada cierto tiempo de acuerdo a lo que ya se acordó. Entonces, si existe un atraso también en relación a los estados de pago, también los atrasamos a ellos para ejecutar sus obras o asimismo la misma obra que está en proceso. Entonces, ahí es como quizás un poco empatía en ese sentido en que el proveedor también reconozca y valore también la oportunidad en el pago y así también cumpla con todo lo requerido, ¿ya? Por otro lado, registrar la información en el expediente contractual. Em, Indicar que la documentación es primordial, ¿cierto? La carpeta del proyecto, del servicio, del proveedor, ¿cierto? Tiene que estar de acuerdo a si ustedes usan checklist, ¿cierto? Con toda la documentación necesaria. Y que es una idea muy importante también que la pueden, si no no la tienen hoy día dentro de las actividades diarias, ¿cierto? O acciones, un checklist con todos los documentos también nos agiliza y nos evita también caer en errores o que falta algún documento propiamente tal de esa carpeta, ¿ya? Y los responsables en esta etapa de control de pago va a ser obviamente la unidad de finanzas, quienes son los que van a emitir el pago para el proveedor, ¿ya? Y como siempre, el administrador responsable del contrato. Luego tenemos la etapa 6 que ya viene siendo la etapa de cierre y evaluación, ¿cierto? Esta etapa principalmente su objetivo es concluir el contrato de manera formal y dejar constancia del cumplimiento. Ya aquí tenemos acciones principales como elaborar el acta de recepción final o el acta de término, ¿cierto? Liberar las garantías si corresponde, ¿cierto? Si hay algún detalle o algo pendiente que no se haya ejecutado, obviamente que la garantía aún va a estar, la vamos a tener en caución, ¿cierto? Por otro lado, evaluar el desempeño del contratista, ser objetivos en ese sentido, ¿ah? La idea es que también podamos entregar la información o la experiencia que tuvimos con el proveedor para futuros proyectos, ya en relación a lo que se llama su gestión, el cumplimiento y la calidad también relacionada con la eficiencia del servicio prestado, ¿ya? Luego tenemos como acción principal archivar el expediente completo del contrato y analizar lecciones aprendidas para futuros procesos, que fue lo que ya revisamos anteriormente principalmente, ¿ya? ¿Y qué unidades están involucradas en esta etapa de cierre y de evaluación? El administrador responsable, ¿cierto? La subdirección jurídica, ¿cierto? Y la unidad de control interno, quienes van a tener toda la documentación, ¿cierto?, del proyecto propiamente tal y la acreditación de tanto de los pagos, ¿cierto?, y de todas las condiciones que fueron cumplidas también por el contrato de acuerdo a la licitación presentada en un inicio. ¿Ya? Entonces, si aquí hacemos un resumen como en aspecto general de lo que es el ciclo de vida del contrato, cada etapa va interrelacionada, ya está conectada, se retroalimenta de información entre una y otra, ¿cierto? Y un error, como decíamos adelante cuando citaba Adolfo en relación a las reuniones, un error en planificación repercute en ejecución, ¿cierto? Y una mala evaluación impide mejorar futuras contrataciones. Entonces, la idea es proactividad, comunicación constante, seguimiento, control, ¿cierto? Aplicar multas en forma oportuna, como decían también, es también la oportunidad en todo este proceso propiamente tal. ¿Ya? Bueno. Y como buenas prácticas en lo que se llama la gestión del ciclo de la administración del contrato, yo sugiero mantener registro documental completo, actas, oficios, correos, informes y cualquier otro documento que sea necesario y que también yo pueda necesitar a futuro.
¿ya? Entonces, cualquier otro anexo o material complementario que sea necesario pedirle a lo que es el proveedor, hay que mantenerlo dentro de lo que es un registro documental completo, ¿ya? Luego, cumplir los plazos legales, especialmente de pago y resolución de controversia. Totalmente. Esto es una retroalimentación importante, tanto para el proveedor como también para el servicio, ¿cierto? em, Resolver cualquier controversia en forma inmediata, ¿cierto? De tal forma de poder evitar futuros errores y cumplir los plazos correspondientes para evitar las multas, ¿ya? La idea es que preferimos mejor que el proyecto se desarrolle de forma eficiente a estar aplicando multas, ¿cierto? Por otro lado, fomentar la comunicación constante entre el administrador y lo que es el proveedor, ¿ya? Utilizar indicadores de desempeño, también, bueno, medir nos permite también un mayor control, ¿cierto? Y un mayor seguimiento. Por lo tanto, yo los invito también a utilizar algunos indicadores de desempeño, tales como de calidad, de tiempo de respuesta y también como de cumplimiento, ¿ya? Em, Voy a traer la próxima clase o puede ser también cuando nos toque ver los indicadores de cómo lo podemos medir, se los voy a traer. ¿Qué tipo de indicadores de desempeño podríamos desarrollar? ¿Ya? Y los vamos a traer con la fórmula y cómo calcularlos, en fin, como para poder aplicarlos quizás en nuestra rutina diaria para generar la información en forma automática y visualizar, ¿cierto?, donde hay una mayor desviación, ¿ya? Y para terminar, evaluar periódicamente lo que es al contratista y esto es principalmente para asegurar el cumplimiento y prevenir conflictos, ¿ya? Bueno, para cerrar este módulo, cada funcionario que supervisa o autoriza una ejecución contractual protege la integridad del gasto público, ya siempre dentro de lo que es nuestros criterios, ¿cierto? Tenemos que proteger la integridad de lo que es el gasto público, ¿ya? Un contrato mal controlado no falla solo por el proveedor, sino por quien no aplicó a tiempo la ley o los decretos, ¿cierto? O principalmente no actuó a tiempo. Yo creo, la oportunidad aquí es fundamental. Lo que es la ley 19.886, con lo que principalmente se acoge lo que es la administración de contratos, no busca castigar, sino que más bien garantizar que el proceso del contrato, ¿cierto?, se cumpla en todos sus objetivos, ¿ya? Usar con responsabilidad los recursos del Estado y un buen contrato, ¿cierto? No garantiza el éxito, pero una mala administración sí pueda asegurar el fracaso. Así que eso, como reflexión final. Y ahora, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta. Sí, yo quería comentar, ¿se escucha? ¿Sí? Respecto al tema del cierre, realmente ¿Sí? esto debería estar considerado en la planificación a nivel paso 1. Entonces, este plan de cierre como de contrato debería estar indicado, para la redundancia, en el mismo contrato. Establecer los plazos donde se tiene que presentar la propuesta y según su naturaleza, establecer plazos. Por ejemplo, si es en el caso de arriendo de servicios, por ejemplo, impresora, kiosco, etcétera, establecer todos estos puntos, como por decir, existen tantos equipos y se van a retirar en, no sé, en 3 meses, porque si no, después quedamos a expensas de lo que quiera decir la empresa. Nosotros tuvimos el Claro. caso de unos equipos y necesitábamos que lo retiren rápido, pero como no estaba indicado en el contrato, ellos nos están dando una propuesta que se demoraban más de 4 meses, 5 meses. Entonces, obviamente, tener esos equipos ahí sin funcionar nos afectaba la imagen. Entonces, es ideal que en el contrato estén indicados todos, quizás individualizado todo lo que se tiene que hacer: desconfiguración, ensamblaje, retiro de la empresa, todos estos aspectos. Y no improvisar al Sí, final. sí.
Sí, totalmente de acuerdo, Marcelo. En el cierre del contrato, ¿cierto? Es importante también dejar por escrito o estipular hasta el más mínimo detalle pues entrega, ¿ya? Y los tiempos, ¿ya? Los tiempos para retiro de maquinaria y cualquier detalle que sea necesario que el proveedor deba cumplir, ¿ya? Es muy bueno tu alcance, ¿cierto? Porque nos permite también de que no estemos pendientes del otro contrato que ya terminó, ¿cierto? En función de que nuestro foco debería estar en los proyectos que vienen. Entonces, y así se culmina, obviamente, entre ambas partes de una forma satisfactoria. Así que, bien, bien, Marcelo, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte, que todos los aportes son importantes. ¿Ya? Y ahora vamos a continuar con el módulo 2 principalmente con lo que es eh, la participación del administrador en la etapa de estudio de la propuesta, ¿ya? Aquí vamos a ir comentando cosas como más en detalle, así que yo también los voy a ir invitando para que sea como bien interactivo como ha sido hasta el momento, ¿cierto? Y vayamos dando nuestras opiniones y que nos vayan enriqueciendo en nuestra labor diaria, ¿ya? Vamos a... Ahí está. ¿Me pueden confirmar que se esté presentando, por favor? Sí, Sí, se ve sí, bien. se ve. Muy bien. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya, entonces aquí vamos a hablar del administrador, ¿ya? Del administrador principalmente, de acuerdo a comprender un poco el rol, reafirmarlo principalmente, y de las responsabilidades que tiene, ya dentro de lo que se llama el contrato, durante toda la etapa, tanto de estudio de la propuesta, como así también con la adjudicación, y cualquier otros antecedentes, tanto técnicos y administrativos que nos permitan, ¿cierto?, una correcta ejecución contractual, ¿ya? Y vamos a ir con una pregunta. ¿Qué crees que podría ocurrir si el administrador del contrato no revisa con detalle la oferta adjudicada antes de la firma? Invito a quien quisiera responder. ¿Qué crees que podría ocurrir si el administrador del contrato no revisa con detalle la oferta adjudicada antes de la firma? Yo tengo un alcance ahí. Em, José Manuel. lo que pasa es que nosotros, es tradicional acá, que al administrador de contrato lo designan después o en el proceso. Entonces, no estamos participando en la firma Ya, o en ese proceso, sino que ya. ya es una opción posterior, ya, o sea, cuando ya está ahí el contrato, Ya, ahí cuando entra ya el está rol del realizado, administrador, claro. No perfecto. como se hablaba en otras diapositivas, que debe participar o el ideal es que participe en la planificación para ver las etapas, ¿cierto? Las cláusulas que va a contener, pero no es lo normal Lo acá. llevan desde otra forma, ya, Ujú. Eso. ya. Pero independientemente que se vea desde otra perspectiva, la pregunta O sea, es, sí, hay riesgo, por supuesto. la podemos adaptar igual. ¿Qué crees que podría ocurrir si el administrador del contrato no revisa en detalle la oferta adjudicada? Una vez que ya la tiene en sus manos. ¿Cómo crees tú, José Manuel? Bueno, podría fallar algo, por supuesto, podría haber hasta no sé, una demanda, podrían haberse, o sea, o no haber previsto incumplimientos que se podrían haber generado o que la oferta no sea igual a lo contratado, Ya, en el caso de ahora, como cosas de ese estilo. como de ese tipo, ¿cierto? Ujú. Sí. Como ese tipo principalmente. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna otra consecuencia? Gracias, José Manuel. ¿Alguna otra consecuencia? Aquí escribió Mario. Dice, sí, el administrador también debe conocer la materia de la licitación, por supuesto, ¿cierto? Para poder realizar su función. Necesita saber cuál, las características de la licitación, cuáles son las condicionantes de las bases, tanto técnicas como económicas, ¿cierto? Las debe conocer totalmente. ¿Alguna otra cosa puntual que debería conocer el administrador antes de
lo que es la oferta adjudicada o propiamente tal el contrato que está administrando. Sí, ahí O sea, lo se que tiene que, Anita, tiene que haber claridad con respecto a la oferta, tanto Anita, económica, tiene que haber claridad tanto respecto a la oferta económica como a los plazos, a las sí, especificaciones técnicas, a las fechas, al tiempo exacto en que se pueden demorar o ejecutar la obra, digamos. O sea, sí, vale decir, no debiera, tal como dice José Manuel, existir algún problema en ese sentido de que no tuviéramos conciencia total todos del detalle de la oferta. O sea, no podría haber un error ahí, porque eso claro, sería gravísimo, ¿no? En sí, el caso nuestro. totalmente. Es una responsabilidad. Mabel, ¿me escucha? Elizabeth, Sí. gracias, Eh, Anita. Ya Muchas no, de gracias. qué. Mabel, con esto también puede ocurrir lo que decía Marcelo, que hay que estar arreglando en el camino las Sí, cosas, totalmente. tratando de llegar Sí, a acuerdos, tratando de ver cómo solucionar y salvar la situación para no perjudicar el servicio. Y por otra parte, sí, el proveedor también trata de no ceder. Entonces, hay muchas cosas sí. que se tienen que terminar arreglando durante el trayecto por no haber tenido este conocimiento de revisar y ver qué es lo que falta. Totalmente de acuerdo, Elizabeth. Principalmente si no hay una revisión exhaustiva en relación a todo lo que es el documento de la licitación propiamente tal, ¿cierto? Nos vamos a evitar todos estos post inconvenientes. Y eso involucra, como bien dice Elizabeth, tiempo de demora, muchas veces un tema reputacional, como bien dicen ustedes, para lo que es el registro civil. Entonces, hoy día los clientes o los proveedores o en general están como muy informados, redes sociales, y creo que se los comenté en la clase anterior. Entonces, hoy día ya el tema reputacional, si bien es tan importante para las empresas privadas, hoy día yo creo que también es en el mismo nivel para la empresa pública, ¿ya? Para los servicios públicos con mayor razón, porque claro, va asociado a el dinero de todos los chilenos, ¿cierto? Pero por lo mismo tiene que haber una revisión exhaustiva, ¿cierto? Para evitar todos estos tipos de inconvenientes. Eh, a A ver ver, creo que, aquí, bueno, además Marcelo, sí, también puede ser otra empresa declarar que hay algún vicio si no se le llegó el detalle y ellos quizás confíen y nosotros por no leer bien detallada la oferta, la dejamos fuera, también podemos ser objeto de denuncia. y generar alguna instancia legal, ¿cierto? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Los montos, gracias Marcelo, los montos involucrados, dice Mario, totalmente de acuerdo. Claro, porque estamos administrando dinero, mira qué importante. Si dentro de lo que es el contrato, que es lo que nos respaldan, los montos están incorrectos, están más bajos o están incorrectos, ¿cierto? Vamos a tener un problema mayor. Y obviamente que el proveedor se va a fijar mucho o en forma quizás exhaustiva en lo que es los montos del contrato, propiamente tal. Eso, puntualmente, son esas aristas son las que nosotros tenemos que ir revisando al administrar el contrato. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a Muchas ver, gracias a todos. ¿Sí? ¿me escuchas? Adelante. Sí, yo quería comentar algo también que podría también generarse una discrepancia entre la visión de la comisión evaluadora en su función como tal y el punto de vista del administrador de contrato que no necesariamente puede ser parte de la comisión. Sí, Entonces aquí lo más importante es que las bases de licitación estén elaboradas de tal forma que permitan que la comisión evaluadora como tal puedan llegar a la mejor oferta o la que satisface de mejor forma la necesidad del servicio sin la necesidad de que el administrador intervenga en esta zona, porque tampoco podría el administrador de contrato intervenir en la evaluación como tal. Así que ahí ojo claro. con eso. Sí, es importante también esa vista y es una Mabel, vista que en definitiva la tenemos que ver antes de. ¿Sí? sí, Adelante. en relación ¿Quién? a eso, en relación a lo que decía Mario,
Lo Pablo, que, sí, ahora Pablo, lo que mencionaba Belén, eh, porque tú estabas hablando qué pasa, la pregunta era, una ¿qué vez, pasa si el administrador no revisa correctamente el contrato? claro, lo que hace es que ahí no, estamos hablando ya de la etapa de adjudicación. A veces, y eso ha sido así, muchas veces el seguimiento del control y la aplicación de multas es inaplicable, porque cuando se elaboró y se elaboraron las bases, eh, eh, no se revisó si eran realmente aplicables, ¿ya? Los Mm, criterios. Y eso sí es un error común. Que Cuando sí, se define qué es lo que voy a evaluar, qué es lo que voy a controlar, yo tengo que tener claro que es factible medirlo, es factible cuantificarlo, es factible en el fondo tener cómo respaldar. Y ojo, y también ver si eso que se está aplicando o ese criterio que se está definiendo, a veces, ojo, no lo hace el administrador del contrato ni lo hace el área requerente, lo hace otra área. Eh, es como se llama, por decirlo de alguna manera, es justo, ¿ya? En el sentido de que no se transforma al final en un abuso hacia, hacia el contratista. Y eso, digamos, es previo a la evaluación, previo a la adjudicación, en el momento de justamente definir el contrato, lo que se busca del servicio, qué es lo que se quiere en el fondo al final revisar y ojo, y que va a servir, como decía anteriormente por ahí, para una evaluación ex post del contrato. También. sí, sí. Efectivamente, Pablo, o sea, es importante también considerar cualquier inconveniente que se pudiera generar antes de la firma del contrato, ¿ya? Porque ya ahí ya está estipulado y ya están aceptadas las condiciones. Entonces, es importante considerarlas para evitar también este tipo de inconvenientes a futuro o dobles interpretaciones o que algo no haya quedado claro cuando ya está muy avanzado lo que es el contrato propiamente tal y ya está y firmado, ¿cierto? Ya está adjudicada la propuesta. ¿Ya? ¿Alguien más? Y el, Sí, perdona, disculpa. Y el Belén, otro pequeño adelante. punto, sí, disculpa. El otro pequeño punto es que la designación del administrador del contrato se establece en la resolución que autoriza el contrato como tal. La figura del administrador de contrato no aparece antes en el proceso de Sí, licitación. sí. Entonces, como la revisión de la propuesta antes de la adjudicación, yo creo que es más una labor de la unidad requerente como tal, no de una persona en específico. De una persona especial como el administrador. Es la unidad que está asignada, ¿cierto?, a la revisión previa. Claro, a través de la comisión evaluadora, que idealmente los integrantes de la comisión debería estar compuesta por personas, funcionarios de la unidad requerente y de las áreas técnicas que intervengan en el proceso. Que intervienen en el contrato propiamente tal, claro, que Claro. tienen relación. Sí, Ujú. efectivamente. Así que eso es importante también considerar antes de, y todas las, tanto la comisión, ¿cierto?, como la unidad que toma la decisión, ¿cierto?, y para resolver la adjudicación de la propuesta. ¿Ya? Eso. ¿Algo más? Si no, vamos a continuar. Vamos a continuar revisando y recordando cuál sería el rol del administrador antes de firmar el contrato, ¿ya? Principalmente, bueno, como ya lo dijimos y lo aclaramos acá, el rol del administrador principalmente lo vamos a ver en la ejecución, ¿cierto? Muchas veces se piensa que el administrador entra en escena solo cuando el contrato ya está firmado, ¿ya? Pero una buena administración empieza antes en el estudio de la propuesta, lo que hemos ido comentando y reflexionando, ¿cierto? Entonces el administrador también es una pieza clave, ¿cierto? Junto con las otras unidades, ¿cierto? Que nos permiten prevenir y también resguardar los intereses de lo que es el registro civil, revisando, comparando, realizando las preguntas correspondientes, ¿cierto? Acorde al proyecto propiamente tal, para detectar
posibles riesgos antes que se transformen en problemas durante la ejecución. Entonces, la indagación dentro de lo que es este proceso también es relevante, de tal forma de poder prevenir futuros problemas ya cuando está en el momento de ejecutarse, ¿ya? Y aquí un ejemplo súper básico, pero como para hacer una relación, es, por ejemplo, que el registro civil está por adjudicar un servicio de digitalización de archivos, ¿cierto? Bueno, el administrador revisa que la empresa haya considerado la cantidad real de documentos, los plazos posibles, ¿cierto? Y el equipamiento necesario. O sea, eh, un, es algo que es relevante antes de, ¿cierto? Porque si no podría enfrentarse luego a diferentes retrasos o principalmente a sobrecostos, que son los elementos que son más contradictorios dentro de lo que es este proceso de licitación y la ejecución propiamente tal, A ¿ya? ver, Diga. Anita, lo que pasa es que puntualmente en el caso del administrador revisa que la empresa haya considerado la cantidad real de documentos, los plazos posibles y el equipamiento necesario, básicamente le corresponde a la comisión evaluadora, Ya, a la comisión evaluadora. Ya, perfecto. porque Entonces, no, claro, sí, no puede, ese es el filtro básico, importante y primordial, la comisión evaluadora que ve claro, como más detalle los documentos y los sí, plazos por posibles, ¿cierto? Y supuesto, el equipamiento. claro, exactamente. Ya, perfecto. Eso nomás. Perfecto. Gracias, Belén. Muchas gracias. Entonces sería la comisión evaluadora, ¿cierto? Que va a revisar, ¿cierto? Que la empresa cumpla con todos los documentos necesarios en esta digitalización de archivos como servicio, ¿cierto? Y los plazos posibles y el equipamiento necesario, ¿ya? Sin perjuicio, Sí, una cosa, sí, que adelante. después que la comisión haya elaborado la propuesta de adjudicación, que también puede que la subdirección jurídica no piense de la misma manera, ¿cierto? Y puede revertirle esa decisión. Sí, totalmente. Y lo pueda revertir totalmente, sí. O sea, también existe la posibilidad de que dentro del proceso exista esa acción, ¿cierto? A ver, Hacia, a ver, ¿sí? a la Pablo. Pablo. Ojo con el tema que ha mencionado la comisión evaluadora, porque la comisión no se hace, es proceder en función de Pablo, los habla antecedentes. más fuerte porque no se te escucha. Es proceder en función de los antecedentes que tuvo Te vamos a contestar el Se te preguntándome acá escucha una muy cosa que me mal, está Pablo. ¿Aló? es que hay, eso hay micrófono abierto. Ahí sí. Eh, Como decía, el tema de la... ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha o no se escucha? Lo que pasa es que es un periodista. Ah, ¿se escucha o no? A Se ver, escucha, continúa. Pablo, pero se escucha Continúa. bajito. Ya. Como, como decía, o sea, la comisión evaluadora funciona en base o procede en base a los antecedentes que tuvo la lista y a cómo fueron elaboradas las bases. Sí, Y eso, totalmente. ya, ojo con eso. Ya. Si las bases fueron mal hechas, si la clasificación está mal hecha, si el criterio de evaluación está mal, si lo que se está exigiendo está mal hecho, la comisión evaluadora solamente tiene que permitirse a lo que dicen las bases, las clasificaciones y las bases técnicas. Y sobre eso va a proceder. Y si lamentablemente se adjudica una empresa y después se ve que el servicio o el bien solicitado no cumple, es un tema de que simplemente las bases están mal hechas. La Sí. planificación, como dice Mabel, y evaluación que se debe hacer previamente, con la se llama consciente, seria, profesional. Eh, o sea, si eso no se realiza de esa forma, todo lo que venga después va a llevar a fracaso un contrato o incluso a pérdida de boca, Sí, hablando presupuestariamente. totalmente. ¿Sí? Entonces, la comisión evaluadora es parte del proceso, pero como Sí, digo, como planteo, en base a lo que antecedentes que tiene la lista y en base a lo que se indica en las especificaciones técnicas en base administrativa y requerimientos. Gracias. sí.
Claro, Claro, efectivamente la comisión evaluadora va a tomar la base, la base de licitación propiamente tal, y si las bases no están completas o existen algún error o algún vicio o algo que se haya omitido para la aplicación del contrato, ¿cierto? Existe la posibilidad también de que por parte del proveedor también salga perjudicado. Entonces, la importancia como comentaba Pablo también, va desde el inicio, desde la planificación, ¿cierto? Para que posteriormente la comisión evaluadora, ¿cierto? Pueda revisar los documentos y pueda aplicar los requerimientos que dice la base. Entonces, sí. esto nace desde que, desde que parte el proyecto propiamente tal, desde que parte lo que es la licitación propiamente tal. Entonces, Abel, ese es un punto a considerar, ¿ya? claro, ahí, Evitar posibles costos sobrecostos que en realidad podrían haberse evitado en el proceso de planificación. claro, iba a ¿Alguien, comentar de que alguien está hablando? ¿Sí? no, Abel, yo, Anita, Anita, es que de ahí es Anita, donde viene donde habíamos comentado que vienen hartos filtros o varios filtros antes del administrador de contrato, sí. Es varios súper filtros bueno, antes, sí. sí. La Porque ya llega el revisión, administrador de contrato, ya se revisó, se revisaron las bases, pasó por jurídico, por la comisión evaluadora, etcétera, digamos. O sea, ya ha pasado por varias partes antes de que llegue el administrador de contrato propiamente tal. sí. Ahora, en muchas situaciones sucede de que los errores o quizás algunos se podrían considerar como algunos, quizás podrían existir algunos prejuicios en relación a eso, se van como llevando desde una etapa a otra, ya incluso en las revisiones. Entonces, ojo con eso. Quizás falta de actualización, quizás falta de algún Prolijidad, criterio particular que se pueda ir corroborando con una vista quizás puede ser externa o especializada, ¿cierto? De tal forma de no tener ese error quizás en la vista que llega a la comisión, ¿cierto? Que es la evaluadora. Para evitar esos vicios que pudieran existir y generan ese inconveniente. Por eso es importante también la retroalimentación que se pueda dar en un proceso X de licitación. Mabel, ahí podría existir como común el tema del plazo. El plazo puede ser un tema Sí, que sea como más común en que vaya a fallar, digamos, porque totalmente. se planifica un plazo y ese plazo va a ir, si sigue en la comisión evaluadora, se acepta, etcétera, porque ya están las bases, se revisó, Sí. lo revisó jurídico, pasó, siguió pasando y ocurre de que finalmente el plazo no era muy corto, por ejemplo. Claro, era muy corto. Sí, efectivamente, Anita. Esa podría ser una situación que podría suceder, ya y que hay que también considerar dentro del proceso. ¿Alguien más? Muchas gracias, Anita, por tu aporte, que es importante. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguna ¿Soy otra Oscar? persona que quisiera dar su opinión, su reflexión en relación a lo que hemos visto? ¿Mm? Soy A Oscar. ver, vamos a ver el chat antes de salir al break. Los montos involucrados, por muy poco. Ah, ya, le estaba diciendo. Vamos a pedir a Pablo a ver si puede conseguirse algún micrófono para el segundo bloque, porque ahí hay harta información buena que podemos compartir. Vamos a hacer un break, ¿cierto? Son las 11:34, un break de 10 minutitos, ¿cierto? Para poder hidratarse, ¿cierto? Pararse un ratito, darse una vuelta para, para que Ok. volvamos ya en el segundo bloque. Vamos a continuar entonces con... Bueno, bueno, es importante recalcar que participar dentro de este proceso, ¿cierto? También en forma anticipada nos va a permitir a nosotros también conocer en profundidad el contrato que se administrará, ¿ya? Porque el administrador o dentro de las unidades que ustedes trabajen, ¿cierto? No solamente van a estar destinados a lo que es su función, sino también al control, ¿cierto? Y también a anticipar algunos escenarios y así también evitarlos, ¿ya? Por otro lado,
Se va a revisar las bases, como bien decía Pablo, ¿cierto? De la licitación fueron correctamente interpretadas por el oferente, ¿cierto? Que esto es bastante recurrente, que puede ser de que alguna cláusula, ¿cierto? De las bases de licitación no quedaron muy claras. Entonces, ahí es nuestra labor también poder realizar las aclaraciones correspondientes y en forma oportuna. Ya también identificar alguna omisión, errores o cualquier ambigüedad que dé lugar, ¿cierto? A malinterpretaciones, como así también relacionadas en lo que es la oferta adjudicada. ¿Ya? Se sugieren también algunos ajustes o aclaraciones antes de firmar, ¿cierto? Y aportar con su mirada práctica para garantizar lo que lo ofertado sea realmente lo ejecutable. ¿Ya? Y que vaya en relación también con las necesidades del registro civil, ¿cierto? En relación al objetivo que quiere obtener con el contrato que se está administrando. Por ejemplo, tenemos también dentro de lo que es una aplicación práctica, ¿cierto? Que el administrador actúa como un garante de lo que es el principio de eficiencia desde la perspectiva del Estado, ¿ya? Velando siempre que la oferta adjudicada, ¿cierto? Contenga todas las condiciones técnicas, financieras y legales vigentes y que se adapten también al contrato en cuestión, ¿ya? El contrato mejor gestionado, ¿cierto? Es el que el proveedor entendió desde un principio, ¿cierto? Y que si se genera alguna ambigüedad, sea aclarada también en forma oportuna. Otro aspecto importante es la coordinación que nosotros tenemos que lograr con todas las áreas que están involucradas. Y aquí me dirijo específicamente a las áreas técnicas y las áreas legales, ¿ya? Principalmente porque esto no es un proceso que se haga en solitario por cada unidad, sino más bien están todas relacionadas, ¿cierto? Y donde la revisión de la propuesta, ¿cierto?, del proveedor es en donde debe coordinar con los tres actores principales que están involucrados en este contrato, ¿ya? Y aquí cuando hablamos de la unidad técnica, principalmente su aporte principal va a ser evaluar si la oferta cumple las especificaciones del servicio relacionados con, valga la redundancia, con la parte técnica, ¿cierto? Un ejemplo práctico sería verificar si el proveedor cuenta con los equipos o personal especializado en relación al servicio que va a prestar, ¿ya? El área jurídica, muy relacionado con todo lo que se llama legalidad, ¿cierto?, del proceso y de las cláusulas contractuales y cualquier excepción que exista, ¿cierto?, dentro de lo que es el contrato. Un ejemplo práctico, controlar las firmas, ¿cierto? Por parte del proveedor, los mandatos correspondientes que tengan vigencia, los certificados, ¿cierto? Y cualquier otro documento de respaldo que se encuentre y que sea necesario contener en la carpeta del proveedor, ¿ya? Y el área de abastecimiento o compras públicas, ¿cierto? La cual supervisa que el proceso cumpla con las bases y plazos licitarios, como por ejemplo comprobar que la correspondencia entre lo adjudicado, ¿cierto? Y lo publicado en Chile Compra. ¿Ya? Entonces, resaltar que la coordinación entre las áreas técnicas y jurídicas, ¿cierto? Va a evitar algún conflicto posterior o a futuro, ¿cierto? Y principalmente esta coordinación eficiente, ¿cierto? Nos pueda dar un respaldo exhaustivo a las decisiones tomadas. Bueno, una vez que ya la propuesta está adjudicada, también es nuestra función también realizar un análisis integral de toda la propuesta, ¿cierto? En detalle, ¿cierto? Principalmente con aquella que está seleccionada, obviamente, ¿cierto? Y esto implica revisar los aspectos tanto de la oferta técnica como la oferta económica. En el caso de la oferta técnica, el cumplimiento de los requisitos técnicos principalmente establecidos en las bases de licitación, la experiencia, equipamiento personal propuesto, que esté respaldado y acreditado, ¿cierto? Y un cronograma realista en cuanto a los plazos.
¿ya? Muchas veces en las licitaciones, ¿cierto? Cuando ya están asignadas, los plazos vienen siendo uno de los elementos más importantes porque, en resumen, nos genera algún costo adicional, ¿cierto? Si es que estos plazos no se cumplen en tiempo y forma. Como así también, al ser un servicio público, también tenemos que lidiar con lo que es muchas veces con el público, ya con los clientes, con las personas que realizan los trámites dentro de lo que es nuestra unidad. Por lo tanto, es importante que los tiempos sean acotados y sobre todo sean realistas, ¿ya? Y esto también nos va a entregar información en cuanto a experiencias pasadas. Por eso es importante también la retroalimentación de contratos que hayan pasado o sucedido en ocasiones anteriores, ¿cierto? Porque nos entrega la información en cuanto a los tiempos normales que dura cada etapa del proceso, ¿ya? Y para la oferta económica, la coherencia con el mercado y el presupuesto disponible, ¿ya? En este sentido, que sea equilibrado en relación a lo que es la oferta versus lo que tenemos como diferentes proveedores para poder que ellos puedan postular, ¿cierto? Y que exista esta coherencia dentro de lo que se ofrece como, como mandante, ¿cierto? Versus con lo que es el proveedor, ¿ya? Sobre todo en lo que se relaciona a presupuesto disponible para el registro civil. ¿Ya? La correspondencia con los productos o servicios comprometidos, ¿cierto? Y la revisión de ítems que podrían generar sobrecostos a futuros, ¿ya? Luego tenemos algunos antecedentes legales también que es importante revisar, como por ejemplo la vigencia, ya lo habíamos comentado, diferentes de poderes, certificados, boletas de garantía, ¿cierto? Cumplimiento de requisitos obligatorios como RUT, antecedentes laborales, etcétera, ¿ya? Entonces, si el administrador o la unidad, ¿cierto? O, por ejemplo, la comisión evaluadora, ¿cierto? Detecta alguna incongruencia, debe emitir observaciones que sean de tipo formal, ¿ya? Antes de la firma del contrato, ¿ya? Para poder principalmente modificar algún aspecto que sea relevante del contrato y que nos genere algún inconveniente a futuro. ¿Ya? Y al no efectuarlo, ¿cierto? Nos puede traducir en reclamos, demandas, atrasos o incluso sanciones institucionales por parte del Registro Civil o Contraloría General de la República. Luego tenemos lo que es la evaluación de ofertas, que debe ser principalmente en función a los criterios objetivos, criterios que sean objetivos y verificables, ya establecidos previamente en las bases de licitación. ¿Ya? El administrador de contrato tiene la obligación principal de conocer todos los criterios y verificar que la propuesta adjudicada mantenga coherencia con los requerimientos tanto técnicos, económicos y contractuales, legales, ¿cierto? Definidos durante toda la etapa de evaluación. Dentro de lo que es la revisión de la propuesta adjudicada, también tenemos lo que es el desarrollo operativo de la revisión, ¿ya? Aquí debe realizarse una revisión exhaustiva, valga la redundancia, de toda la documentación presentada por el postor adjudicado, considerando los siguientes aspectos. En primer lugar, todo lo que tenga que ver con la oferta técnica, ¿ya? Confirmar que la propuesta cumpla con todas las especificaciones mínimas obligatorias, ¿cierto? Establecidas tanto en las bases y en los términos de referencia, ¿cierto? O especificaciones técnicas que tenga la base de licitación, ¿ya? Revisar la experiencia acreditada del proveedor, los recursos humanos que se van a disponer, ¿cierto? Y la capacidad operativa o logística necesaria para la ejecución del contrato. Esto es de real importancia en cuanto a la capacidad operativa, ¿cierto? Para evitar cualquier retraso dentro de lo que es la ejecución del contrato. Verificar también los plazos y también el cronograma
como dijimos, sea realista y compatible con lo que es realmente el contrato. Revisar las consistencias de la propuesta económica, asegurando que no existan errores de cálculo, duplicidades o incongruencias entre los diferentes ítems que aparezca dentro del ítem de oferta económica. ¿Ya? Analizar también los precios que nosotros estamos ofertando, ¿cierto? Y sean coherentes con el mercado y con el presupuesto referencial aprobado. ¿Ya? Por otro lado, evaluar la estructura de costos para prevenir algunos otros riesgos de sobrecosto, ¿cierto? Y sobre todo algún desequilibrio o desajuste financiero, ¿cierto? En la ejecución contractual. Por eso es tan importante y por eso se solicita también una boleta de garantía, la cual respalda la seriedad, ¿cierto? Y también que esté totalmente con capacidad financiera, ¿cierto?, de responder al contrato en todo su proceso, ¿ya? Y también tenemos lo que son las garantías y documentos contractuales, que es verificar principalmente el documento propiamente tal, la boleta de garantía, ¿cierto? U otro mecanismo que garantice la oferta o del fiel cumplimiento, ¿ya? Esté vigente, ¿cierto? Que esté correctamente emitida y que cumpla con los montos y condiciones exigidos en las bases, ¿ya? Confirmar que todos los documentos complementarios, ¿cierto?, estén actualizados y validados al momento de la revisión, ¿ya? ¿Alguna otra propuesta dentro de lo que es la propuesta adjudicada? ¿Qué otro aspecto ustedes podrían considerar dentro de lo que es la revisión del contrato que se está ofertando? ¿O qué aspectos serían importantes también recalcar, aparte de los que hemos revisado? Quizás en algún aspecto que las ofertas sean coherentes con los formatos que se exigen. Si vienen algunas Ya, los partes que pueden formatos, ser muy buena. libres, realmente el formato tiene que ser, por ejemplo, el de cotización, no puede ser, no sé, a mano, o sea, debe cumplir con formalidades y en algunas de ellas los formatos son evaluables también, o bien sujetos a admisibilidad. Sí, totalmente, para cumplir con el principio de formalidad, principalmente. Si en la base de licitación solicitan un formato al cual lo adjuntan dentro de los anexos, aplicar el proveedor que aplique esos formatos, ¿cierto? Para darle la formalidad, ¿cierto? Y el orden para la revisión, ¿cierto? Y que se encuentren todos los datos en forma ordenada, en forma estructurada, de acuerdo a la revisión que tenemos nosotros por parte del registro civil. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún otro aspecto que sería importante recalcar o realzar dentro de lo que es la revisión de la propuesta? Ya, vamos a continuar entonces con lo que es principalmente ya finalizada la propuesta, ¿cierto? Adjudicada en cuanto a lo que es la revisión, ¿cierto? La idea es emitir un informe, ¿cierto? O un documento de conformidad, ¿cierto? En donde reúna que la propuesta adjudicada cumple, ¿cierto? Y se recomienda también algunos ajustes o aclaraciones previas a la firma del contrato si corresponde, ¿ya? Principalmente de forma, ¿ya? El fondo debería tenerlo explícitamente en lo que es la base de licitación, ¿ya? Asegurar también que la contratación se realice bajo criterios de eficiencia, transparencia y cumplimiento normativo, porque esto nos va a permitir también reducir todos los riesgos asociados, ¿cierto?, durante la ejecución. Durante la ejecución. Ya. Un ejemplo como
para comentar lo que acabamos de ver. En una licitación del Servicio de Registro Civil e Identificaciones, ¿cierto? Para servicios de digitalización de documentación, el administrador o la unidad, ¿cierto? Advierte que el proveedor adjudicado omitió incluir el software de respaldo. Esto debe consignarse como observación previa a la firma. O sea, ese tipo de cosas son las que se debe considerar dentro de lo que se llama la etapa de estudio de la propuesta o revisión. Ya, y aquí les hago la siguiente pregunta para que participemos. ¿Cómo influye la calidad de la comunicación entre el administrador y el proveedor en el éxito o fracaso del contrato? Ahí Adolfo nos entregó una experiencia de él que en realidad fue realizar reuniones en forma más frecuente, ¿cierto? Planificadas y semanalmente, ¿cierto? Pero, ¿cómo influye la calidad de la comunicación, ¿cierto?, entre lo que es ambas partes, el administrador y el proveedor? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo influye? ¿Cómo deberíamos, qué podríamos considerar o qué podríamos implementar dentro de esta comunicación con el proveedor? Y aquí voy a preguntar a Daniel Yáñez. Acá, buenos días. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Parece que se quedó pegado, Daniel. Bueno, vamos a continuar con algún otro participante mientras Daniel ahí puede implementar de nuevo. O si quiere, puede apagar su cámara, puede ser eso. Y la otra. Daniel, ¿sí? ¿Aló? ¿Me escucha? Disculpe, estoy hablando a través de la cuenta de Marcelo porque creo que mi computador tuvo una caída de internet. Ya, perfecto, no hay problema. Adelante, Daniel. Indicaba yo que de acuerdo a lo que es una relación, por ejemplo, idílica o ideal con un proveedor, claramente que la comunicación es fundamental, ya sea tanto para establecer las brechas de mejora, por ejemplo, comunicar también cuando hay problemas, hay incidentes y el proveedor claramente también poder estar al tanto de esto y responder de forma asertiva, evitando cualquier futura amonestación o cualquier, en este caso, inconveniente respecto al servicio. Ahora, Sí, respecto a lo que es en la realidad, así como en la cruda realidad, sí, la obviamente realidad, sí, no sí, son las idílicas, muchas veces los proveedores también, uno como parte del servicio cumple con entregarle información, con indicarle cuáles son los problemas que estamos teniendo y las posibilidades de mejora, pero muchas veces el proveedor también, si no está como contractualmente atribuido a una multa, se hace el eso también, sí, pues. sí, totalmente. Sí, Entonces, de repente también, y nosotros como servicio igual muchas veces nos vemos atados de mano ante esas situaciones. El problema está en que si todo lo que conlleva un contrato nosotros lo tiramos a multa, al momento de licitar, los proveedores no quieren entrar porque consideran de que son claro, contratos muy complejos. totalmente. Entonces, nosotros nos hemos encontrado con ese caso y lo que hemos considerado es de que muchas veces lo que hace o lo que nos ha como dado como resultado el ser un poco más riguroso respecto a las multas y amonestaciones ha sido directamente encarecer los contratos, no encontrar soluciones Claro, con los proveedores. Entonces, considero de que por supuesto que la comunicación es relevante, no obstante, la comunicación tiene que también ser fundada con los actos de tanto sea el proveedor como el servicio. O sea, nosotros como servicio, por ejemplo, no podemos estar indicando en cada reunión que nosotros vamos a hacer el pago oportuno, por ejemplo, claro, de lo que claro, corresponde mensualmente al proveedor y mensualmente estarle fallando. claro. Que sean consecuentes. Exacto. O sea, tiene que haber una consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Y muchas veces es ahí donde falla la relación entre los servicios públicos y los proveedores. Claro, totalmente. Sí, como bien dices tú, existen dos escenarios, el escenario ideal y el escenario práctico o lo que es en la realidad. Ahora bien, la experiencia también da para que en la realidad se puedan ir revisando algunos conceptos o algunas cosas que siempre suceden o situaciones que son recurrentes para diferentes proveedores y que se repiten. Entonces es ahí donde quizás dentro de lo que es la base de licitación se pueda quizás detallar en forma más explícita, ¿cierto? El procedimiento, el tratamiento, ¿cierto? O cualquier información que sea necesaria. No, el ¿Sí? disculpa, Adelante. lo que pasa es que parece que hay una caída a nivel servicio del Internet. Entonces lo estamos solucionando, es por eso que Marcelo está conectado desde su equipo. Entonces, los que estamos conectados con el equipo institucional estamos con conflicto. Así que denme un minutito a ver si es que lo Sí, podemos ningún arreglar para que los problema. chicos vuelvan a Sí, conectar. porque después sacamos un break acá, o sea, no break, pero vamos a esperar. Tanto mis compañeras. Claro, está Marcelo, estoy yo y no hay nadie más. Sí. Estamos nosotros nomás, vamos a esperar. Claro, yo estoy con mi internet personal, que está con otras cositas también. Tú estás conectado desde tu computador. Pero es que mi computador, que tenía otras capacitaciones, ¿no? Que me consiguieron algunos horarios. Ah, por eso. Oscar, hubo una caída, me informa Daniel y Marcelo, una caída de internet al parecer en la unidad de registro Por eso civil. que no hay nadie. Así que Perdón, hay estamos dos esperando personas. que se Está puedan Marcelo volver y a alguien más. conectar o no sé si salimos y volvemos a Ese- entrar. No, no, ellos deberían volver a conectarse, Ya, perfecto. porque al parecer no es problema nuestro porque estamos conectados. Sí. No, O sea, no hay Marcelo problema de está ustedes. conectado porque está conectado desde otra forma. Sí, estoy con otra red conectada. Y todos los del Sí. servicio no están. Pero ujú. Esperemos un ratito, si no hay ningún problema, esperemos si es algo técnico. Sí, claro. Fuerte que lo que sucedió, o sea, que se caiga todo. ¿Cómo? Qué fuerte lo que sucedió, te digo, que se caiga todo. Sí, pero no es de parte de ustedes, sino de la red de acá. De la red, sí. Vamos a dejar entonces pausada